Esta palabra en mi corazón y lo hemos titulado Antes de la muerte. Eso no significa, ¿verdad?, de que ya nos esté mandando yo para el otro lado, que Dios me libre, sino que tengamos claro, ¿verdad, mis amados hermanos, de que en determinado momento, como seres humanos, ¿verdad?, nos va a tocar partir de esta tierra, amén, y por más que pensando en nuestros seres amados que se nos han adelantado, que los hayamos amado, pues no, ese amor no pudo impedir, ¿verdad?, que pasaran por ese proceso. Y pues lo mismo va a pasar con nosotros seguramente, ¿verdad? Por más que esposo, esposa, padres, hermanos nos amen, en más de algún momento el Señor, la Biblia nos muestra, nos va a llamar a entregar cuentas, ¿verdad? Y pues nos va a tocar, amén. Lo importante es de que logremos entender no solamente el tema, sino el desarrollo de nuestra vida. En la Biblia, si ustedes quieren buscarlo, lo pueden hacer antes de que muchos personajes bíblicos murieron, hicieron grandes hazañas. Algunos ya sabían, porque algunos mandan a llamar a sus hijos y les dicen antes de que yo muera, y hacen aquello que ellos dispusieron a hacer antes de morir y murieron. ¿Sí? Les repito, que Dios me libre a que van a pensar ya el pastor nos está mandando al otro lado. No, sino el Señor ponía esta palabra en mi corazón porque a veces, mis amados hermanos, tenemos muchas cosas en nuestra vida que hay que ordenar y le vamos dando, como dicen, tiempo al tiempo, y el tiempo se nos va pasando y yo no sé si ustedes ya habrán reaccionado, ¿verdad? Cómo van los días, cómo van las horas, pero esto va volado. Parece que hoy es viernes y según yo, por ejemplo, le decía a mi esposa, no, es que yo creo que a Zarcero tenemos que ir el otro lunes. Le decía, no, me dice, si el lunes que pasó fuimos de hermano, ya nos toca mañana. Le digo, sí, ok. Entonces el tiempo va demasiado rápido, mis amados hermanos, y lo que el Señor pues pone en mi corazón, ¿verdad?, es que nosotros logremos entender cómo va el tiempo y qué cosas tenemos que ir ordenando. ¿Para qué? Para que el día, ahí lo vamos a ver con base bíblica, ¿verdad?, de que el Señor nos llame a su presencia o nos llamen a entregar cuentas, ustedes y yo pues tengamos la solvencia, la libertad de poder partir, pero habiendo dejado todo lo que teníamos que hacer en esta tierra terminado, completo. Amén. Bueno, vean, pues dice ahí la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice, todos nosotros, dice ahí, moriremos, vean qué interesante, una sola vez. Amén. Y luego dice, y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá, dice, otra vez al mundo, escuchen esto, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a los que esperamos su venida. Amén. Entonces, ahí hay algo que en medio de todo lo que pueda estar pasando en el mundo o lo que podamos estar pasando nosotros aquí adentro, ¿verdad?, nos da esperanza de que Él prometió que regresaría por nosotros. Amén. Y yo creo que todos entendemos, ¿verdad, mis amados hermanos?, de que si Él va a regresar, no es para que nos quedemos a vivir aquí en esta tierra por la eternidad. Amén. Habría que hablar de muchas cosas ahí, pero no me quiero detener en esto. Dice esta otra cita, dice Génesis 35, 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues ella se murió. Pero en ese proceso en el que ella estaba muriendo, dice que dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿cómo le puso? Benoni. Mas su padre, dice, lo llamó Benjamín. Amén. Entonces ahí esa cita la coloqué para que veamos, ¿verdad?, de que a todos nos va a tocar y ella muere en un momento en el que está dando a luz. Alguien pudiera pensar, no, pero si la persona está dando a luz, ahorita todavía tiene mucha vida, no está para morirse. Mas sin embargo, y algo muy interesante es de que qué fue lo que pasó aquí con Raquel, que antes de morirse
¿Qué fue lo que hizo con lo que está en rosado? Llamó su nombre. Ok, pero al entenderlo espiritualmente, porque miren, Benoni significa hijo de mi tristeza, hijo de mi desgracia. También, antes de morirse, ¿qué fue lo que hizo? Maldijo al hijo. Podemos dejar dichos, dejó una maldición para el hijo. Pero ¿qué fue lo que hizo el padre? El padre viene y le cambia el nombre y le pone Benjamín, hijo de mi diestra. Entonces ahí nos damos cuenta, vamos a ir avanzando porque no es aquí donde me quiero detener, de que mucha gente antes de morir puede cometer los más graves errores. ¿Se imaginan, verdad? ¿Cuánto, mis amados hermanos, en nuestra trayectoria de vida hasta el día de hoy, yo me imagino que no todo ha sido un camino de rosas, ¿verdad? Digamos algo así muy bonito, hemos tenido que pasar desacuerdos, qué sé yo, enfermedades, momentos difíciles, amén, como para que tenga que partir yo de una vida difícil y le dejo a mi hijo, que fue a lo que estaba haciendo Raquel, una vida peor todavía. Porque imagínense, miren, en la Biblia, pensemos en este cuadro. Dice la Biblia de que hubo un momento en el que se llevaron el arca de Dios. No me recuerdo bien todo el asunto es de que tiene que ver con Elí. Y hay un niño que el día que nació le pusieron por nombre Icabod. ¿Qué pasó ese día? Creo que ese día fue que se robaron el arca, el padre murió, el sacerdote creo que muere también, se quedan sin la presencia del Señor, y al ver la madre de este niño, Icabod, lo que estaba pasando, el niño nace y le pone por nombre Icabod. Y cuando vamos a ver qué significa Icabod, sin gloria. O sea, imagínense, cuando el niño nació, se muere el padre, se roban el arca y me parece que también el sacerdote se muere. Imagínense que ¿cómo se iba a celebrar el cumpleaños de ese niño cada vez? Si el día que él nació pasó eso. Y aparte le ponen Icabod, y la palabra Icabod significa sin gloria. O sea, cada cumpleaños de ese niño, ¿qué iba a pasar? O sea, lo que se iba a recordar que era. O sea, definitivamente una desgracia, ¿verdad? Algo negativo. Entonces nosotros tenemos que pensar, mis amados hermanos, que en esta etapa en la que aún estamos, bendito Dios, con vida, con salud, tenemos que ponernos a cuenta. Y si algo, como en el caso de Raquel o como en el caso de Icabod, logramos discernir que nos heredaron, que cada vez, dijo el Buki, que llega a diciembre, nos recordamos de algunas cosas negativas, pues ¿qué tenemos que hacer con eso? Romperlo en el nombre de Jesús para dejarle a nuestros descendientes una nueva gloria, porque a Icabod le pusieron ese nombre y ahí en la Biblia aparece el nombre Cabod, que es una de las 12 glorias, y al otro le pusieron Icabod, sin gloria. O sea, todo aquello bueno, toda aquella esperanza que podía haber tenido desde el día que nació, se la quitaron. Y eso, repito, es lo que tenemos que escudriñar, de que ahorita, esto no es mañana. Ustedes y yo podemos pensar, a mí me quedan, la Biblia dice que son los más robustos, viven 80, me quedan 40 años, 60 años. Eso es lo que ustedes y yo podemos pensar. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento, mis amados hermanos, que nos ha tocado vivir, es ordenar toda nuestra vida en cada área emocional, sentimental, económica, laboral, para que el día de mañana, porque no tenemos la vida comprada. Les pongo otro ejemplo. La Biblia habla de una viuda que el esposo, dice la Biblia, era profeta. Pero dice que cuando él murió, llegó el acreedor que se iba a llevar a sus 2 hijos, porque aunque el esposo era profeta, estaba endeudado. ¿Sí? Entonces, aún ese tipo de cosas tenemos que también nosotros que escudriñar. El apóstol Sergio, él contaba parte del testimonio de por qué él no tiene un megatemplo, pudiendo tenerlo. Dice que un día llegó alguien y le hizo una propuesta de un préstamo para construir un megatemplo, ¿verdad?
Y él ya estaba todo emocionado cuando en eso dice que se puso a pensar, bueno, yo tengo ya más de 60 años, dijo. Me están dando el préstamo para 30, 40 años. Cuando termine de pagar ese préstamo, voy a tener 100 años. No, mejor no, digo, yo no estoy para vivir sufriendo el resto de mi vida. ¿Se imaginan ustedes? Ok, entonces pequeñas cosas que tenemos que meditar ahorita. Amén. Para que el día de mañana, pues, no sabemos cuánto tiempo más el Señor nos va a añadir. Ahí les traigo yo un parámetro. Y en base a ese parámetro podemos pensar. Pero mientras que se llega a ese tiempo, mejor me empiezo a ordenar ahorita. Desde ya empiezo a ordenarme. ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo que le pasó al otro rey? Ezequías. Llega una palabra de parte del profeta y le dice el Señor que ordenes tu casa, porque te vas a morir. Amén. Entonces, imaginémonos, mis amados hermanos, algo importantísimo es el orden de nuestra casa. Ok, leamos la otra cita. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la muerte segunda, de la segunda muerte. Entonces, si le pusieron atención, la primera cita que les daba, ahí dice, sí, aquí, moriremos, dice, una sola vez. Y en esta versión dice que el que salga vencedor, vamos a leerlo acá. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá, dice, daño alguno de la muerte segunda. Entonces nos está hablando ahí, mis amados hermanos, de lo que es una condenación eterna. Amén. O sea, aún mientras que estemos en esta vida, lo que hagamos, mis amados hermanos, dictamina si solo una vez vamos a ver muerte o 2 veces, que Dios nos libre. Amén. Pero vamos a ir avanzando. Miren esto, es que hay un punto donde yo me quiero detener, por eso voy algo rápido en cada una de estas, porque esto todavía la introducción. Salmo 139, 16. Aquí empecemos a ponerle atención a estas citas que vienen. Dice, tus ojos, dice, podían verme como un embrión. Y vean qué es lo que dice ahí. Pero en tu libro, dice, todos mis, ¿qué dice, mis amados hermanos? Mis días están escritos. Y quiero que le pongan atención a eso. Que no dice todos mis años. Porque nosotros normalmente contamos nuestra vida en años. O sea, yo no conozco a alguien que me diga, ¿y cuántos días tiene su vida? No, sino cuántos años tiene. ¿Sí? Y normalmente decimos, ¿verdad? Entonces dice acá, pero en tu libro todos mis días están escritos. Mis días, dice, habían sido formados antes que ninguno de ellos existiera. ¿Qué nos muestra esa cita? De que definitivamente desde que Dios nos envía a esta tierra, Él ya sabe, mis amados hermanos, cuántos días ustedes y yo vamos a estar acá. Están escritos. Pero la Biblia dice que si honro padre y madre, se me alarga la vida. Pero la Biblia también dice en el libro de Proverbios que si yo no honro a mis padres, dice que los cuervos vendrán y me sacarán los ojos. Prácticamente la vida se acorta. ¿Sí? Entonces tenemos escritos ya contados los días, pero según cómo también nos portemos, los podemos alargar un poquito o acortar. Recordemos un ejemplo bíblico, Ezequías, le dicen ya te vas a morir. Él ora y es alguna oración que a mí me ha impresionado siempre. Porque Ezequías le dice al Señor, tú sabes, le dice, que con corazón íntegro he andado delante de ti todos los días de mi vida. Yo creo que mejor se lo hubiera llevado el Señor ahí. ¿Por qué? Porque el Señor le alarga 15 años más de vida y lleva a los de Babilonia a ver el palacio y se lo terminaron llevando de esclavo. ¿Se imagina? Mejor se lo hubiera llevado. Sí. Pero bueno, ahora ya estuvo, ¿verdad? Ya pasó todo lo que pasó. Vean este otro salmo. Salmo 39:4 dice, Dios mío, hazme saber cuál será mi fin. Miren esto. ¿Y cuánto tiempo me queda de vida? Hazme saber cuán corta es mi vida. Me has dado una vida muy breve, tan breve que no es nada para ti. Nadie dura más que un suspiro. Nuestra vida, dice, es pasajera.
De nada nos sirve amontonar riqueza si al fin y al cabo otros se quedarán con ella. Sabiendo esto así, Dios mío, ¿qué es lo que puedo esperar? Y miren qué termina diciendo: en ti he puesto mi esperanza. Entonces, mis amados hermanos, definitivamente nuestros días, ¿verdad? No los tenemos contados. Yo me imagino que, o no sé, les hago la pregunta mejor. ¿Les gustaría a ustedes saber exactamente cuántos años les quedan? O no, o mejor los vivimos. Así sí me gusta. Yo conocí una persona que decía: yo 50 años quiero vivir, y a los 50 que el Señor me lleve. Cumplió los 50, ay Señor, mejor dame más. Y ahí está todavía. Ahí anda con vida todavía, ya cumplió más de 50. Entonces quizás en el momento podemos decir: ya a mí sí me gustaría, pero ¿y cuando ya nos va a tocar el día? Señor, por favor, ten misericordia. Muy poquito. Ok. Entonces vean, pues, mis amados, el fin de estas citas es de que nos demos cuenta de que no sabemos cómo nos va a ir en relación al tiempo de la vida. Entonces, lo mejor que podemos hacer es lo que dice ahí en amarillo: en ti he puesto mi esperanza. Amén. Que Dios nos libre, ¿verdad? De que sea que nos vaya bien, nos vaya mal. Pero lo mejor que podemos hacer es poner nuestra esperanza en el Señor. Amén. Vean, vamos a avanzar. Si las fuerzas nos ayudan, dice esta cita, podemos vivir 70 años. Amén. Y aún llegar, dice, a los 80. Entonces ahí, bíblicamente hablando, ya hay un parámetro de lo que la Biblia pone como... Esta versión creo que no lo dice, porque dice las fuerzas. Pero hay una versión que dice que los hombres más robustos sobre la tierra viven 70 y 80 años. Amén. Pero no tiene sentido, dice, que vivamos tanto tiempo. Esa vida de angustias y problemas pasa pronto, lo mismo que nosotros. Pongamos esto como parámetro. Aquí les voy a enseñar, creo, no sé si lo van a lograr ver desde ahí, ese cuadrito. Entonces, ¿qué es lo que dice ese parámetro? Que los hombres viven 70 y 80 años, los más robustos. Amén. Quiere decir que ya los de más de 80 ya están robando oxígeno. Son bromas. Vean esto. Entonces, si le pusieron atención a las citas, dice que en su libro están escritos todos nuestros días. No dice años, sino dice día. Entonces, miren, ¿qué fue lo que yo hice acá? Aquí en verde, hasta arriba, están los años que la Biblia dice que los más robustos viven 80 años y 70. Entonces, miren, cuando multiplicamos 365 días por 80 años, nos da 29,200 días. Ok, entonces, una persona de 80 años, ¿cuántos días vive? 29,200. En toda su vida vive 29,200 días. Pero como ahí decía, ¿verdad? Que unos viven 70 y otros 80. Entonces, imagínense una persona acá en de 70 años, igual, 365 por 70 son 25,560 días. O sea, ya ahí le van faltando 3,650 días. Entonces, miren, vamos a ir haciendo esa cuenta. Okay. Aquí vamos a ir de 5 en 5. Una persona que el día de hoy tiene 15 años, 365 por 15 son 5,475 días. O sea, para llegar a los 80, ¿cuántos días le quedan por vivir? Lo que está en amarillo, le quedan 23,725 días. Y así vamos ahí. Una persona de 20 años, al multiplicarlo todo por 365, ¿verdad? Ha vivido 7,300 años. Y le quedan por vivir, pensando que va a llegar a los 80 años, le quedan por vivir
21.900 días. Ok, vamos al otro. Una persona de 25 años, ya saben que todo se multiplica por 365, ha vivido 9.125 días y le quedan 20.075 días. Vamos a ir al otro rápidamente. Una persona de 30 años ha vivido 10.950 días. Y aquí ya se empieza a poner la cosa algo delicada, ¿eh? Ya solo le quedan 18.250 días. Que seguimos con el otro. Nos toca aquí. Una persona que el día de hoy tiene 35 años ha vivido 12.775 días. ¿Y cuántos le quedan? 16.425 días. Rápidamente, una persona de 40 años ha vivido, bíblicamente hablando, la mitad de su vida. Amén. Le quedan 14.600 días y ha vivido 14.600 días. Pero ¿y si ya pasó de los 40? Entonces, una persona de 45 años ha vivido 16.425 días y le quedan nada más 12.775 días. Vamos ahora a uno de 50. Ha vivido 18.250 días y sobre esta tierra, pensando igual que va a llegar a los 80, le quedan 10.950 días. Ok, vamos ya a los más tristes. Una persona que ha vivido 55 años, ya vivió 20.075 días y le quedan 9.125 días. Ok, el otro de allá, el de hasta abajo. Alguien que ya vivió 60 años, ya vivió 21.900 y ya le van quedando nada más 7.300 días. Y si, y si ya vivió 70, ¿cuántos días le quedan? 3.650 días. ¿Cómo lo ven ustedes al contar? Porque la Biblia dice, al contarlo en días. 100 días se ven muy poquitos. Entonces ya es lo que el Señor pretende con este tema, ¿verdad? De que miren lo que dice esa cita, dice Salmo 90:12. Le coloqué dos versiones diferentes. Es la misma cita en dos versiones diferentes. Dice, haznos entender que la vida es corta, para así, ¿qué dice? Vivirla peleando, vivirla triste, vivirla enojado. ¿Verdad que no dice nada? Es para así vivirla, dice, con sabiduría. Ok, vean qué es lo que dice la otra. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Entonces, mis amados hermanos, al entender esta cita, ¿verdad? Básicamente lo que el Señor nos está diciendo es de que la vida que Él nos ha dado es demasiado corta. Ayúdenme ustedes con esto, como para perderla en Pelear. En estar peleando, ¿en qué más? ¿Qué más se puede perder la vida? Aparte de estar peleando. La tristeza. Pues nos vamos dando cuenta. O sea, la vida es demasiado corta, mis amados hermanos, como para perderla en tristeza, en peleas, en amarguras. Mi esposa predicaba ayer de la depresión, ¿verdad? En depresión, la vida es demasiado corta como para vivirla atrayendo el pasado, las frustraciones al presente. Entonces, vean qué es lo que dice esa. Una vez más dice, enséñanos a contar bien nuestros días. Así, imagínense si contáramos la vida o le diéramos a nuestra vida la importancia que le damos a cuando estamos contando el dinero. Ah, no, aquí faltan 5,000 y no se nos escapa que faltan 5,000 y hasta que se vuelve a hacer las cuentas. Así deberían de ser, mis amados hermanos, también cada uno de nuestros días, aprender a contarlos, pero no solamente habla de contarlos 1, 2, 3 o
Imagínense, yo no sé cómo ven esto acá, a pensar, solo me quedan 3,650 días. Da un pensamiento, ¿verdad? ¿Qué haríamos, mis amados hermanos? Como Ezequías, ¿verdad? Que si nos dicen, bueno, te doy una semana de vida, ¿qué haríamos en esa semana? ¿Cómo viviríamos en esa semana? Les pregunto, ¿será que si nos dan una semana, mis amados hermanos, la viviríamos exactamente igual a como vivimos nuestras semanas toda la semana? ¿O creen ustedes que algo cambiaría? ¿Qué cambiaría? Yo seguro me voy a la playa toda la semana. Yo me voy a meter a la iglesia toda la semana. Yo la acompaño. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ahí está escrito, mis amados hermanos. O sea, no es algo que ustedes y yo ignoremos. Ahí está escrito. Y yo se los aseguro de que esas citas, ustedes y yo ya las habíamos escuchado. Pero probablemente no le habíamos puesto la importancia que la cita merece. Porque yo se los aseguro que nos dicen, le queda una semana de vida. Esa semana, si ofendimos a alguien, nos ponemos a cuenta, hacemos lo que tengamos que hacer para terminar esa semana en paz. Amén. Ok. Bendito Dios, espero yo que así sea, ¿verdad? No nos queda una semana de vida. Entonces, ¿qué vamos a esperar para ponernos a cuenta? Ya no deberíamos de esperar más. Ok. Hermana Isa decía, yo vivo esa semana en la iglesia. Ok. ¿Y por qué no ya? Porque ahí empezamos, es que está esto, está lo otro. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, esa semana sí la pudiéramos pasar así. ¿Por qué? Porque sabemos que si algo se mueve ahí, corremos el riesgo de quedarnos, ¿verdad? Entonces sí se puede, mis amados. Lo que pasa es que muchas veces no le damos a las cosas que deberían de ser más importantes, valga la redundancia, la importancia de vida, sino le damos importancia a cosas pasajeras, que así como vienen, así se van. Por ejemplo, la Biblia dice que si nosotros buscáramos al Señor, como buscamos, dice, el oro y la plata, ¿cuánto tiempo normalmente pasamos buscando el oro y la plata? Más o menos. Como 70%, 80%. Imagínate toda la vida. Ok, y ahí dice la Biblia que si lo buscáramos como buscamos el oro y la plata, pensemos, 8 horas al día, que es lo que normalmente una persona trabaja, ¿verdad? Y trabaja para que le den su salario, ¿verdad? Ok, si buscáramos al Señor 8 horas al día, o sea, no estamos hablando de las 24, 8 horas, pero de una búsqueda así, de verdad que se diga, una búsqueda intensa en donde yo me voy a meter a orar, a ayunar, a escudriñar su palabra, a predicar, a aconsejar a los míos, a evangelizar. Dice la Biblia, o sea, si me buscaran así, entonces, dice, entenderían lo que es el temor a Jehová. Y si logramos entender lo que es el temor a Jehová, no va a hacer falta que nadie nos diga, usted esto es lo que tiene que hacer, usted esto es lo que no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el mismo temor de Jehová nos instruye. El mismo Espíritu nos da testimonio de en qué tengo que cambiar, de en qué voy bien, de en qué tengo que esforzarme un poquito más, de qué me tengo que apartar, qué tengo que cambiar. Pero, lamentablemente, no lo buscamos como Él se lo merece, mis amados hermanos. Entonces se nos va la vida, como decía hermano Giovanni. Se imaginen 70-80% de la vida buscando el dinero, dándole nuestra vida a algo que dice la Biblia, que las riquezas hoy están, pero mañana le salen alas y se van. ¿Cuánto tiempo pasa uno trabajando? Yo vi, por ejemplo, una vez estaba bien contento que vendí 3 camas juntas. ¡Qué bonito! Al otro día me tocaba pagar la iglesia. Hoy las vendí, el otro día no tenía nada. Amén. Entonces, y si buscáramos así al Señor, nuestros niveles espirituales, mis amados hermanos, y como consecuencia nuestra economía sería otra, en todas las áreas, en todos los sentidos. Pero bueno, entonces el tema se trata
en centrarnos, mis amados hermanos, de que no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida, no sabemos si ya vivimos la mitad de nuestra vida, si ya vivimos la tercera parte, no lo sabemos cuánto nos queda, pero ¿qué es lo que sí sabemos? De que el tiempo que nos quede, decía alguna de las citas que colocamos, mi esperanza va a estar en Él. De que el tiempo que nos quede, me voy a esforzar por ordenar mi vida lo más que yo pueda. Y lo que yo ya no pueda, se lo dejo al Señor. Amén. Va, vean. Como le digo, el tema en sí es muy largo porque son varios personajes en la Biblia. Y si ustedes quieren escudriñarlo, háganlo y vayan y escriban ahí en algún buscador esa frase que vamos a ver aquí ahorita. Dice acá, antes de su muerte. Amén. Y se van a dar cuenta cuántas cosas pasaron muchos personajes bíblicos antes de morir. Algunos hicieron, como por ejemplo Sansón, antes de morir. ¿Qué fue lo que hizo? Dice la Biblia que mató más filisteos que los que mató mientras que estuvo vivo. Entonces, antes de morir, ¿qué hay que hacer? Matar al filisteo que probablemente podamos llevar dentro. Amén. Pero no vamos a hablar de Sansón hoy. Entonces, antes de morir, ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Las maldiciones se tienen que cambiar en bendición. Esto tiene que pasar antes de que nosotros muéramos, dijo alguien por ahí. Amén. Antes de que muramos, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que si ustedes y yo identificamos en esta área, se desató, se activó, o yo abrí la puerta a una maldición, antes de que me toque partir, yo tengo que dejar eso ya no como una maldición, sino como una bendición. Y que el día de mañana no andamos buscando gloria para nosotros, entiéndase, que se diga, es que toda mi familia es así porque mi papá hizo esto, o porque mi mamá, o si mi papá y mi mamá no hubieran estado, ustedes no serían lo que son. No andamos buscando eso, sino lo que andamos buscando es de que en el nombre de Jesús podamos ordenar nuestra vida de tal forma de que si alguna maldición llegó a estorbar, el día que yo parta y vengan mis descendientes, todos los que puedan venir, les haya dejado yo un camino de bendición. Eso es lo que en realidad interesa. Amén. Pero ¿cuándo hay que empezar, mis amados hermanos, a ordenar y hacer que esto se cambie? Antes de que muramos. Amén. Entonces esto es de empezar a trabajar ya. Amén. Porque repito, no tenemos, mis amados hermanos, la vida comprada, ¿verdad? Y solo el Señor sabe. Amén. Vean esto, pues Deuteronomio 33:1. Entonces, como primer punto, y el único también que vamos a dar, ¿qué es lo que tiene que pasar antes de morir? Que toda aquella maldición que pudo haber entrado tiene que convertirse en bendición. Vean que no estamos diciendo la maldición tiene que detenerse, tiene que apartarse, no, sino se tiene que convertir en bendición, porque yo considero que, yo los bendigo en el nombre de Jesús, pero pensemos, en esta área yo considero que alguna maldición hay, por eso me estorba. O sea, no se trata de que esa maldición deje de estorbar, sino de que se cambie en bendición. Y ahí vamos a ver, que dice Deuteronomio 33:1, vean, y esta es la bendición con que Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel. ¿Qué dice? Entonces ahí nos damos cuenta de que antes, mis amados hermanos, de la muerte, se tiene que desatar una bendición. Miren, algo que he visto yo en el transcurso de mi vida, tampoco tengo la gran vida de decir, ya viví tantos años, ¿verdad? Pero si algo he logrado percibir, es de que la persona, sea cristiana, impía, pecadora, viva como quiera vivir. La Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. La Biblia dice que aún al orgulloso, ¿qué dice? Dios lo ve de lejos, pero lo ve. ¿Por qué lo sigue viendo? Amén, porque en medio de todo Él guarda la esperanza de que sea lo que sea, pero que se arrepienta. Amén. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? De que no importa, mis amados hermanos, exactamente si la persona tiene a Dios o no tiene a Dios. Dios es bueno, y yo he visto, mis amados hermanos, me imagino que tal vez ustedes también, gente que no tiene ni siquiera a Dios en su corazón, pero que económicamente hablando son prósperos.
les va bien, son ricos o millonarios, si quieren decirlo así, y uno pudiera pensar, pero ¿y cómo si ni siquiera tienen a Dios en su corazón? Porque este punto está centrado en que a todos nosotros, los seres humanos, tengamos o no tengamos a Dios en el corazón, Dios siempre nos da una oportunidad para hacer las cosas bien. Y con mayor razón, aquí sí ya la cosa cambia, a nosotros que hemos decidido entregarle nuestra vida, no nos da solamente una oportunidad. La Biblia dice que si el justo cae 7 veces, 7 veces en el día. y no habla de 1, 2, 7, allá se cayó 7, ya una octava, ya no, ya yo no lo levanto. No, sino esa dice, cuando habla de si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta, es no importa las veces que el justo caiga, si vuelve humillado delante de Dios, Él lo vuelve a levantar. Pero hay del impío, dice, que cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? Entonces, esa es la diferencia, de que a todos Dios nos da la oportunidad de prosperar. Pero cuando el impío cae, no hay quien lo levante. Pero cuando el justo cae, Jehová lo vuelve a levantar, no importa las veces que sea. Amén. Entonces, aquí es donde se empieza a marcar una diferencia, mis amados hermanos, y que en esta vida, a todos nosotros, Dios siempre nos va a dar la oportunidad, si es que no lo hemos empezado ya, a empezar a hacer las cosas bien, siempre. Amén. Si en algún área de mi vida yo considero, esto no lo he hecho muy bien, ok, Dios tiene misericordia y me da la oportunidad de empezar otra vez a hacerlo bien. Ok, Señor, perdona, me volví a fallar, Dios me vuelve a dar la oportunidad. Lo importante es que Dios reconozca que mientras que esté con vida, la Biblia dice que mientras que haya vida, hay esperanza, y que la esperanza no avergüenza, y que Dios, dice, no va a permitir que ninguno de sus hijos quede avergonzado. O sea, solo por tener esperanza. Amén. Entonces, si algo, este tema, en lugar de, ay Dios mío, el pastor ya nos mandó a la tumba, no, nos tiene que dejar es esperanza. De ok, reconozco, tengo X años, me quedan tantos días, pero tengo la esperanza de que puedo el día de hoy empezar a hacer las cosas como debía hacerlas desde el principio. Y por ejemplo, lástima, bueno, voy a esperar que salga mejor para que ella dé testimonio de lo que yo le dije, o se los cuento de una vez. Ahorita veníamos en el camino con mi esposa en el carro, y ella me hacía unas preguntas del matrimonio, ¿verdad? Y yo le decía, mira, esa pregunta que me hiciste yo ya te la respondí, pero ya no me acuerdo, ya te lo voy a resumir así. Que ¿por qué nosotros estamos juntos aún como matrimonio? Le decía, mira, si yo estoy contigo hasta el día de hoy, es porque a mí Dios me habló que tú eras mi esposa. Si no fuera así, saber dónde estuviera. Amén. O sea, en medio de todo hay una esperanza, hay una palabra de que venga lo que venga. O sea, era la voluntad de Dios de que ella y yo estuviéramos juntos. Amén. Y ella me decía, sí es cierto, tiene razón, porque ahí veníamos platicando. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Si Dios nos unió y por alguna razón no hemos hecho las cosas bien, pues mientras que tengamos vida, tenemos tiempo para volver a hacer, para volver a empezar, para empezar a hacer las cosas bien. Amén. Ok, vean, pues, leamos la cita. Solo este punto les voy a hablar. Amén. Dice acá, Génesis 49:3. Tú, Rubén, aquí el que está hablando es Jacob, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente. Y vean, supuestamente aquí está pasando algo similar. Jacob mandó a llamar a todos sus hijos antes de morir, y supuestamente los está bendiciendo ahí, pero hubieron 3 a los que en lugar de bendecirlo, les desató una maldición. Por eso es que yo le coloqué aquí, este representa el cuerpo, pero los otros 2 ya no los vamos a ver, solo este vamos a ver. Y le dice, ya no serás el primero, te acostaste en mi cama, profanaste, dice, la cama de tu padre. Entonces, él era el primogénito, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? Por tener problemas en el área sexual, le quitaron su primogenitura. O sea, toda la bendición y la herencia espiritual la perdió. Amén. Ok, esa fue, imagínense, la bendición que le dio el Padre. Ahora viene Moisés, y en Deuteronomio capítulo 33 dice, viva Rubén
y no muera. Miren lo que dice ahí, aunque sean pocos sus hombres. Entonces, ¿qué pasó con la tribu de Rubén? Desde que el padre, no sé si decir bendición, ¿verdad? Pero, porque ahí la Biblia dice que Jacob bendice a sus hijos, pero ¿qué es lo que le dice? No serás más el primogénito. Y desde que el padre le desató esa palabra al hijo, la tribu de Rubén básicamente empezó a desaparecer. Pero miren qué fue lo que dijo Moisés: viva Rubén. Y ahí el patriarca Rubén ya no estaba, ya había muerto. Entonces, ¿a quién está bendiciendo ahí? A la tribu, a sus descendientes. Y le dice, viva Rubén y no muera, que dice ahí, aunque sean pocos sus hombres. Entonces, ¿qué estaba pasando con Rubén? Con la tribu. Estaba muriendo. ¿Por qué? Porque le quitaron, tanto Jacob antes de morir le quitó la primogenitura, y también Moisés ya antes de morir lo bendice. Entonces ahí está nuestro trabajo, mis amados hermanos, y en este tiempo que estamos viviendo, porque todavía no hemos muerto, ¿verdad? O sea, esto es antes de morir, somos nosotros como padres los que decidimos, aunque esto es aparte, ¿verdad? Las actitudes de nuestros hijos, pero somos nosotros como padres los que decidimos qué les vamos a dejar. Si una bendición tipo Jacob, que le quitó la primogenitura, o una bendición tipo Moisés, que aunque eran pocos hombres, los bendijo para que esa tribu no desapareciera. Amén. Ok, entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad? De que antes de morir, y aquí están mis famosos cuadritos, 2 más y termino. Ese es 1 y 2, y ahí termino. Pero aquí se me va como 1 hora más. Nos asombramos. Miren pues, lo que está ahí es una comparación de lo que la Biblia dice acá. Le dice, viva y no muera. O sea, el cuadrito que viene es, vamos a explicar estas dos cosas. Viva Rubén y no muera. Entonces, lo que está aquí del lado izquierdo es la bendición que desató. Amén. Y lo que está del lado derecho es la maldición que Jacob desató sobre Rubén, sobre su hijo. Amén. Entonces dice acá, cuando Moisés dice, viva Rubén, sabemos que este es el numeral de la concordancia, esta es la palabra hebrea de cómo se pronuncia viva en hebreo, ¿verdad? Y los significados son los que están en celeste. Entonces, según la concordancia, esa palabra que Moisés desata sobre Rubén significa revivir, resucitar y reanimar. Vamos, hermano. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Amén. Pero también tenemos que ser sinceros con Dios. La Biblia claramente dice que de Dios, dice, nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Amén. Entonces, ¿por qué les digo que tenemos que ser sinceros? Porque si nosotros sabemos que aquí en nuestro corazón, en nuestro ser interior, en nuestra mente, pensemos, tengo un pensamiento de fracaso, digámoslo así. O sea, yo no puedo entonces pretender llegar delante de Dios a decirle, Señor, gracias, pero todo está bien. No, si ese sentimiento, ese pensamiento, esa emoción está ahí, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Llegar delante del Señor como lo hizo el mismo Señor Jesús. Dice la Biblia que Él llegó a estar en una mortal angustia, que sus gotas de sudor se convirtieron en sangre. ¿Sí? Porque estaba a punto de morir. Le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, le llegó a decir en otras palabras, Padre, mira, yo no quiero morir. Ya les digo yo pensando, ¿por qué no matas a Judas? De todos modos se va a morir. Ok, pero no hubiera pasado absolutamente nada. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Haz lo que tú quieras. Ok, Él llegó, expresó su voluntad y dijo, así es como me siento. Amén.
Por eso les digo, ustedes y yo tenemos que ser sinceros. Si hay alguna congoja, tristeza, aflicción en nuestro ser, llegar delante del Señor y decirle, Señor, así es como me siento. Quizá ese sentir que tengamos ha estado dándole muerte a alguna cosa en nuestras vidas. Y si yo llego delante del Señor siendo sincero, Él va a decir, viva Rubén y no muera. Okay. ¿Qué es vivir? Viva. Significa revivir. Y esa palabra revivir dice que es esperanza, el deseo de volver a empezar algo que resurge del olvido. Ok, pero para que yo tenga, mis amados hermanos, imagínense un deseo de volver a empezar después de tantos fracasos. ¿A qué conclusión puede llegar una persona? Ayúdenme ustedes con esto. Que fracasó tanto en algún área de su vida. ¿A qué conclusión puede llegar? Porque aquí dice que revivir es volver, el deseo de volver a empezar. Pero una persona que ha fracasado tanto en X área, ¿cómo puede estar el día de hoy? Sin ganas de volver a empezar. ¿Perdón? Sin ganas de volver a Ajá, empezar. sin ganas de volver a empezar. Entonces, ¿qué es lo que una persona así necesita? Lo que le dijeron a Rubén, viva Rubén y no muera. Entonces, por lo que dice hermano Giovanni, una persona ya no tiene ganas de intentarlo, no tiene ganas de volver a empezar. Entonces, ¿cómo está? Se está muriendo, desesperanzado. Los días que le quedan por vivir, ¿cómo los va a vivir? Frustrados, agotados, cansados, sin deseo de vivir. ¿Sí? Pero si dice, viva Rubén y no muera, entonces se le despierta el deseo de volver a empezar y es ahí donde tenemos que escudriñar. Ante cualquier área en nuestras vidas, mis amados hermanos, ¿qué tanto deseo tenemos de volver a empezar? O pues el pensamiento, no, mire pastor, la verdad que yo ya estoy cansado, ya estoy cansada, las cosas no cambian, yo lo intento, vuelvo a fracasar, lo vuelvo a intentar, y cada vez me salen las cosas peor. No, mejor ya no, pastor, no vale la pena. ¿Qué está pasando con una persona así? Lo que le pasó a Rubén, se está muriendo, aunque sean pocos, dice, pero que vivan. Amén. Entonces ahí te repito, por eso les empecé diciendo, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Amén. Y muchas veces también esa sinceridad, sobre todo nosotros que estamos casados, mis amados hermanos, que tenemos hijos, o sea, que tenemos a alguien con quien nos relacionamos y que es nuestra familia, tenemos que ser sinceros también con ellos. Por ejemplo, mira mi amor, mira hijo, mamá, papá, qué sé yo, mira, en esto yo considero, les pongo un ejemplo. Ahorita que yo fui a Guatemala, mi papá siempre ha sido muy bueno para lo que es la mecánica, pero ya ahorita tiene como 64 años y le hizo un agujero, él tiene un bus, y le hizo un agujero en la parte de atrás al bus para meter ahí la llanta de repuesto. Son unas grandes llantas. Y mi papá tiene unos brazotes que parecen la pierna mía, el brazo de él. Y me llamó, mira mi hijo, vení, me ayuda. ¿Y ven qué le ayudo? Quería subir la llanta a ese agujero, ayúdame a subir la llanta. Y me dice, mira, antes yo todo esto lo hacía solito, pero ya crecí, ya me canso. Ok, y le ayudé. Entonces cositas como esas, de que uno dice, bueno, mira, hijo, hija, esposo, cielo, amor, esto es lo que a mí me cansa, me estorba. ¿Por qué no cambias o te cambio? Tampoco. ¿Por qué no me ayudas en esta área? Hagámoslo juntos. Ser sinceros. Porque muchas veces uno, mis amados hermanos, se amarga solito. Es que pastor, si le digo, se enoja, me va a contar, mejor lo hago yo solo. Ok, ¿qué va a pasar? Viva Rubén y no muera, aunque sean pocos. Entonces, en estos pocos, bueno, yo estoy pensando poco, ¿verdad? En estos días que nos quedan por vivir, ¿por qué los vamos a vivir cansados, amargados, frustrados? Si la Biblia dice ahí de que tenemos que vivir y eso es un deseo de volver a empezar. Porque yo me imagino, mis amados hermanos, que aunque hoy ustedes y yo estemos haciendo, ya no corrió, estemos haciendo las cosas bien, yo me imagino que tal vez tenemos deseos de
empezar algo nuevo, de hacer algo más. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El deseo ese de volver a empezar, pero ser sincero. Ok, vamos a empezar en esta área, pero lo vamos a hacer así. Si ya nos dimos cuenta que haciendo las cosas como veníamos haciendo, no solucionamos nada, pues algo tiene que cambiar. Amén. Avancemos. Entonces le dice, viva Rubén. Pero miren qué curioso. Le dice, viva. Pero los significados son revivir, resucitar, reanimar. Entonces, ¿cómo estaba? Muerto. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que muchas veces tenemos que escudriñar, mis amados hermanos. Si algo en nuestro ser integral necesita revivir, resucitar o reanimar, quiere decir que se murió. Quiere decir que está ahí, pero no está sano, no está como debería de estar. Por eso viene esa palabra que dice, viva Rubén y no muera. ¿Qué significa resucitar? Volver a la vida. Miren, me gusta mucho. Retomar un sueño. Haberlo dicho antes, pastor, con este sueño que me ando echando. Un plan, un deseo, o sea, es retomar un sueño, retomar un plan, retomar un deseo o retomar un propósito. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, tenemos ahí sueños, planes, deseos, propósitos, que tal vez los tuvimos en nuestra etapa cuando estábamos solteros? Y muchas veces pensamos que tal vez por el matrimonio, por los hijos, ya no se puede. ¿Quién dice? O sea, si lo retomamos, se puede llevar a cabo. Amén. Avanzo al otro. Reanimar. Miren devolver el pulso, soplar las cenizas para que vuelva a arder el fuego que antes que se apague. Amén. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, que nos dimos cuenta, no importa la edad que tengamos, lo que importa es el deseo de volver a intentarlo. Amén. Y si lo hacemos bien, pues definitivamente va a pasar lo que pasó con Rubén, que vivió y no murió. Ok, ahora vean qué es lo que pasa. Pues cuando le dice viva Rubén y no muera, la palabra esa muera significa, vean que también tiene que ver con hacer morir. Miren los significados. No está hablando de un cadáver o de un muerto, sino dice hacer morir. Y yo no sé si me voy a dar a entender con esto, pero ¿a quién se le hace morir? A alguien que está vivo. Exacto. Entonces miren lo curioso, que aquí es revivir, o sea, alguien que ya estaba muerto, pero en el otro lado como que están cruzados los significados, ¿verdad? Porque aquí en vivir debería de hablar significados de vida, pero habla de significados de resucitar a un muerto. Y aquí deberían ser significados de muerte y habla, no, de quitar la vida. Amén, dice, hacer morir. Esto es el fin de algo, el fin de una etapa, el fin de una emoción, el fin de una relación, algo que ya no sirve. Y muchos de los problemas de nosotros, lo hablaba mi esposa ayer cuando hablaba de la depresión. ¿Por qué es que viene la depresión, mis amados hermanos? Porque andamos cargando muchas cosas que literal y espiritualmente ya no nos sirven, pero ahí las queremos andar cargando. El siguiente, dar muerte, casi que lo mismo, ¿verdad? Quitarle la vida a alguien. Dice, matar, miren qué curioso, no habla de matar a una persona, sino habla de matar una visión, matar una relación, ser vencido por el miedo o la cobardía. ¿De cuántos de nosotros como seres humanos tenemos? Les pongo un ejemplo. Allá en Guatemala conocí una persona. Siempre ha tenido el deseo de emprender y colocar un negocio. En su momento dijo, pongamos una librería. Le dijo al esposo, mira mi amor, pongamos una librería. El esposo dijo, no, porque las extorsiones y esto, no. La vecina de la par, ¿qué creen que puso? Una librería. Después dijo ella, mira, la colonia está creciendo, pongamos una venta de verdura. No, le dijo el esposo. ¿Qué creen que pusieron enfrente? La venta de verdura. Después dijo ella, basta, pongamos una venta de gas. Le dijo, no. Y la señora que puso la librería, ¿qué creen que puso? Una venta de gas. O sea, todo negocio que esta señora tenía el deseo de poner,
no lo ponía y se lo ponía. ¿Sí? Entonces vamos a esto, de que muchas veces tenemos, mis amados hermanos, deseos. ¿En cuál estamos? En dar muerte, ¿verdad? Y el miedo o la cobardía, no, mejor no. Y otro lo pone y le va bien. Y después, pero si esa idea yo la tenía, pero ¿por qué no la desarrolló? Sí. Amén. Entonces, aquí, mis amados hermanos, es cuestión de vivir y disfrutar la vida. Porque si ustedes dicen, no nos va a ir bien, seguro no les va a ir bien. Pero si en el nombre de Jesús nos ponemos a hacer las cosas, probablemente no vaya a ser fácil, pero nos va a ir bien. Y si no nos va bien, la Biblia dice que Él se encarga de que todas las cosas ayuden a bien a los que le amamos. O sea, de todas formas, aunque no nos vaya bien, Él se va a encargar de que nos vaya bien al final. Amén. Ya casi termino y una cita más. Y por último dice rematar, quitar por completo, vean, la esperanza y el deseo de continuar. Entonces, yo no sé si les llama la atención, pero lo que a mí me llama la atención es que esos significados no tienen, para mí le digo, rematar. Es como ver a alguien que ya está ahí medio muriéndose y todavía le doy para el remate. Pero miren el significado, quitar por completo la esperanza y el deseo de continuar. Entonces no está hablando tanto de una muerte física, sino de una muerte interna, una muerte en el alma. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No se olviden del título, ¿verdad? Antes de morir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revivir todo eso. Y que cuando nuestros hijos ya vengan, cuando ellos ya crezcan, y solo el Señor lo sabe, y nos toque partir, no le dejemos a nuestros hijos nada de desesperanza, sino que les dejemos algo, mis amados hermanos, en lo cual ellos puedan tener esperanza. Venía molestando yo a mi esposa ahorita en el camino, porque un día, eso fue hace mucho, ella predicó y ella decía, si él pudo, decía, yo también pudo. Ay, así se quedó. De repente encontré yo un cuaderno de alguien, ya ha pasado el tiempo, ¿verdad? Y cuando yo me pongo a ver, tenía escritas las palabras de la pastora. Si él pudo, ella también pudo. Yo me tal y como la pastora lo dijo, así lo copió. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo le decía a mi esposa ahorita que venía, es que mira, yo siento que como pastores tenemos que tener esa capacidad de que si nosotros podemos, que los hermanos les digan, ellos digan, si el pastor puede, yo también puedo. Le digo. Algo así. Esa es nuestra esperanza que le tenemos que dejar a nuestros hijos. Si mis papás pudieron, nosotros también podemos. Amén. Pero si mis papás no pudieron, ¿por qué lo voy a intentar yo? Y eso es lo que tenemos que romper antes de que nosotros veamos, nos toque partir con el Señor, para decirle un poquito más bonito, pues es lo que tenemos que centrarnos en dejarle a nuestros hijos. Si mis papás pudieron, nosotros también vamos a poder. Y si ellos lograron algo muy alto, nosotros vamos a lograr algo más alto aún. Pero imagínate dejarle una desesperanza, ¿sabes? Si mi mamá, por ejemplo, mi papá ni buscaba de Dios, ¿por qué yo tengo que buscarlo? Ahí ya los dejamos sin esperanza. Y termino con esta cita. Vean qué es lo que dice. Deuteronomio 23:5. Pero el Señor su Dios, dice, no escuchó a Balaam, sino que convirtió su maldición en una bendición para ustedes, porque lo aman. Entonces, ¿en dónde está la clave, mis amados hermanos? De que las maldiciones, que es el punto que estamos hablando, se conviertan en bendiciones, en amar al Señor. Él cambió la maldición en bendición porque ustedes lo aman. Amén. Entonces, sé, porque yo les digo, yo lo viví del otro lado. Y hoy precisamente le decía a mi esposa, veníamos en el carro, yo le decía, mira, yo le agradezco a mis papás porque en el momento que yo más desobediente estaba en relación a las cosas de Dios, nunca me dejaron. Porque ella me preguntaba, ¿y en dónde estuviera? Ay, saber ni dónde estuviera, pero si algo le agradezco a mis papás, es que no me dejaron. Me fueron a sacar de donde yo estaba trabajando. No me dejaron que yo hiciera lo que yo quisiera. Y es que ya era mayor de edad. Y no me dejaron. Y yo, si ellos me hubieran soltado, seguramente me pierdo. Pero como no me soltaron, el Señor me agarró
Ya después ellos me soltaron, pero ahora yo ya no me suelto del Señor. Amén. Entonces yo termino, mis amados hermanos, ¿en dónde está la clave entonces? En que antes de que nos toque partir con el Señor, tenemos que cambiar las maldiciones en bendiciones, pero la clave está en amar al Señor. Y el que ama, mis amados hermanos, yo no sé si ustedes experimentaron ese amor, ¿verdad? En el que uno no quería distanciarse del ser amado. Si no, uno quería 10 horas con él o con ella, no eran suficientes. Por eso terminamos casándonos, ¿verdad? Y ya casados ya no nos aguantamos. Pero, ¿ok? ¿Por qué? Por el amor. Entonces es un amor mejor para el Señor. O sea, si yo lo amo, me voy a esforzar. ¿Por qué? Porque todo aquello que pudo entrar como maldición se convierta. ¿Vean la clave? Se convierta en bendición. ¿Antes de qué? Antes de que muera. Antes de que muera. Todo eso tiene que quedar bien ordenadito. Y como no sabemos cuántos días nos queda, entonces mejor me empiezo a ordenar hoy de una vez. Decimos amén. Amén y amén.